Hola a todos, buenas noches. Siento la demora, pero estaba un poquito cabreada además y tengo que aprender a controlar mis emociones. Ahora mismo estoy en un punto álgido y no puedo descontrolarme, no voy a dar más información por ciertas personas que me están observando, que ya sabía yo que iban a empezar a observarme desde que subiría el primer vídeo, pero bueno. Nada, me han dado un aviso de que precisamente yo no conozco lo cruda que es la realidad, entre comillas, para los que no me podáis ver. ¿Qué realidad exactamente? ¿La realidad de las que os han dado una redecilla para observar? ¿O la realidad verdadera, que es aún más turbia de la que vosotros conocéis? ¿Conocéis la cadena de mandos? Y no hablo de la pirámide de este paradigma, hablo de la cadena de mandos del cosmos. ¿Conocéis otras fuerzas mayores, incluso aún más fuertes de las que queréis pactar? Lo dudo mucho. Así que vamos a desmantelar un poquito más a estas élites para que se le bajen un poco los humitos y que sepan que ya me he librado de mi estigma. Y da igual las veces que terminen conmigo, porque voy a volver siempre, 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 gracias a lo que he conseguido en esta reencarnación con mis recuerdos. Por lo menos los conseguidos hasta actualmente. Bueno, estas élites, para empezar, ¿quién demonios, nunca mejor dicho, las ha elegido? Las ha elegido el alma. Bueno, las han elegido más bien las almas enviadas aquí. En principio, con el pensamiento de que era un castigo. Pero más que un castigo, era un aprendizaje. Un aprendizaje, ¿por qué? Porque incluso la energía, las almas en sí, las almas, por mucho que sean almas superiores a las de los seres humanos, porque vendrían siendo como almas residuales, o sea, energía residual, estas almas superiores vienen siendo inyecciones de energía creadas directamente de las energías medio superiores, por decirlo de alguna forma, porque aún es una cadena de mandos. Vale. Pues entonces, amiguitos, no amenacéis no mordáis la mano que os da de comer, porque igual que ya ha pasado tantas otras veces en tantos resets, puedo volver a hacerlo. Así que nos conviene enfadarme. Perdón por toda esta disertación, pero necesitaba desahogarme un poquito, simplemente para quitarme la mala vibra y que no pasen cosas peores de las que ya están sucediendo. Bueno, explicado esto, a estas élites las han elegido los linajes. Los linajes que hemos perfeccionado con el tiempo. Han perfeccionado con el tiempo, perdón. Ay, qué cabreo. Que han perfeccionado con mucho, mucho tiempo la hibridación genética perfecta para el canalizador perfecto. ¿Para qué? Para así, en el más perfecto auge de esa hibridación, que quede grabada en la memoria genética y la memoria energética de esas almas especiales enviadas aquí. ¿Para qué? Para que manteniendo ese linaje genético puedan mantener cierta parte de ese linaje energético y así permitir que volvamos sin problemas. Bueno, que vuelvan sin problemas esas almas. ¿Por qué? Porque un recipiente de mala hibridación, de hibridación incorrecta, no lo soportaría, porque vendría siendo una energía tan grande que el recipiente del cuerpo se destruiría. Así que no os lo flipéis tanto,
porque todos los poderes que se os han concedido, todos esos conocimientos, no son ni una milésima parte de todo el conocimiento de la realidad que creéis tener. Pero bueno, casos aparte. ¿Desde dónde vienen estas élites? Desde tiempos de antes de Cristo. Porque recordemos, antes aún que los romanos, estaba la religión judía, con sus cábalas, que ya he mencionado, con sus... creo que ya he mencionado, no lo sé, si no lo haré en el próximo vídeo, de los próximos vídeos que voy a subir esta noche, no os preocupéis, con las cábalas, el conocimiento de la magia y todas esas cosas. Habéis abusado de esas cosas creyendo superiores y que podríais superar, y probablemente podríais, entre comillas, haber superado, entre comillas, durante cierto tiempo a alguna de esas almas, impidiéndole sus recuerdos de alguna forma. ¿Qué pasa? Que esos estigmas se quitan con el crecimiento espiritual de esas almas, porque igual que los cuerpos envejecen, las almas y las energías no envejecen, pero sí que crecen. Empiezan como en una niñez, luego viene como una especie de pubertad tal, y luego viene ya el proceso a madurar. Pero madurar no significa envejecer, porque recordemos que son energías, son almas enviadas para cumplir misiones, y por lo tanto ellas no van a envejecer nunca y no van a desaparecer nunca, porque no necesitan energía de la fuente. Entonces, volvemos a las élites. ¿Quién atrapó esta religión judía? ¿De casualidad? Los romanos, ¿verdad? Que seguían algo muy importante, que es rendir cultos. Todos ellos tenían en común el rendir culto a algo. Pero ellos tenían un algo más específico que los egipcios, que otras razas más en contacto con la realidad que vosotros. Pero bueno, lo que han intentado estas élites ha sido pervertir que hay más energías funcionando que la que ellos quieren específicamente que rindáis culto, que en realidad ni siquiera es un dios. Es uno de los planos. Es un plano en específico que se retroalimenta de esa energía a las que ellos rindan culto y a los que se obligan a rendir culto. Como lo hacían en el Islam con el juego de Saturno actualmente, como lo hacían precisamente alabando a Saturno los romanos, y al absorber, como lo hacían la religión judía con Jehová, y como hicieron al absorber a esta religión con Jesús y su Dios todopoderoso, omnipotente y omnipresente. Al mezclar estas religiones, lo que consiguieron fue un poder llamado control mental mucho más grande del que en principio se les había dado a conocer. ¿Por qué? Porque todo tiene letra pequeña. Ahí vienen las enseñanzas del diablo. Entonces, como no es divertido si das la información sin más, es mejor que se coman la cabeza intentando sacar ellos sus conclusiones. Todas cierta información, las bases, vamos a llamarlas, de la información de la realidad, las bases para hacer ciertas cosas que te convienen, o sea, que les convienen a estas energías, y ellos solo tienen que desarrollar esa información recibida para, obviamente, que ellos sigan favoreciéndose de estos planos, de estas energías, y a su vez
estas energías retroalimentarse de lo que ellos les envían. Bien, ya vemos que vienen de tiempos de muchos antes, del Señor Jesucristo. Pero bueno, en fin, luego siguieron haciendo más perfecto aún el linaje. ¿Para qué? Para poder captar más energías. Entonces, estas élites se expandieron de donde estaban inicialmente al resto del mundo, mezclándose con otras razas. La blanca, la indígena, la asiática, las tribus africanas, todos están mezclados. Si no, pregúntense por qué en Sudáfrica son distintos y son todos mestizos de europeos. Y de familias ricas europeas, además, que allí no hay blancos pobres, que conste. Allí no hay blancos pobres. ¿Por qué será? Bien, llegados a este punto, entenderemos por qué han hecho esto. Con ese linaje puro que tenían, no les bastaba solo el genético, porque el energético que tenían no era suficiente para poder controlar dónde, cuándo aproximadamente se iba a reencarnar esas almas especiales que les están favoreciendo. Entonces necesitan otras energías que tienen otras razas, como la asiática, energía espiritual, la indígena y la africana también. La indígena, energía natural, los africanos, energías sobrenaturales. De ahí viene, porque precisamente recordemos que en Haití es la cuna del vudú, que es la cuna de el nacimiento de la nigromancia, por decirlo de alguna forma, aunque lo camuflen como chamanes que convierten en zombies con sustancias, en cierta parte es verdad y en cierta parte no. ¿Por qué? Porque en cierta parte allí se ocultaban los magos nigromantes de alto nivel. Y entonces por eso hay una cultura tan abrupta con los muertos allí. Bien, siguiendo esto, entendemos por qué se ha mezclado con los africanos. Captar energía natural. ¿Para qué? Para mezclarlo con su linaje genético y el linaje energético de las tribus africanas. Bien, a ellos los usaron mucho menos, pero bueno, las tribus indígenas se molestaron tanto en colonizarlas, vámonos a América, porque tenían una cantidad de poder natural en sus almas, y sus recipientes eran tan capaces de soportar esa tal cantidad de energía que ellos canalizaban que les interesaba mucho. Entonces fueron allá a mestizarse. ¿Quiénes? Las élites, que todos derivan de los mismos linajes. Pero bueno, fueron allí. Primero mezclaron unos cuantos mestizos, unos cuantos gentiles, como los llaman ellos, de los que no pertenecen a las élites, básicamente para que empezara como que simplemente iban allí a conquistar y luego entraron ellos, con los indígenas, que aún quedaban totalmente puros, entraron y entonces se mezclaron con ellos para conseguir así el linaje perfecto de la energía natural y el linaje genético de esos recipientes que ellos tenían gracias a los favores que les han favorecido estas logias, élites. Bueno, seguimos con otra parte del mundo. ¿Por qué se fueron arriba a Europa? Para mezclarse mejor con los blancos. ¿Por qué?
porque vieron que ellos tenían a los nórdicos, tenían pueblos muy fuertes y tenían bastante fuerza vital. Entonces les interesaba, ¿por qué? Por ese tipo de memoria energética. La memoria energética de las emociones, los sentimientos, y les conviene con su conocimiento de la manipulación. Y entonces ahí conseguimos otro linaje con linaje energético y linaje genético perfecto. Y ahora entramos al Islam. ¿Por qué les interesa ahora quitar el cristianismo para meter el Islam? Simplemente por lo de siempre. Discrepancias, guerras, todo lo que a ellos les interesa para borrar el mayor número de población, ya que tantos se están despertando, para eliminar toda evidencia posible de todo ese control que ellos han mantenido durante tantos años. Porque no olvidemos a los templarios. Y hay una cosa muy curiosa sobre ellos. Los templarios, en su inicio, eran inmortales. No envejecían. Siempre eran los mismos. Ellos te decían que entrenaban a gente y los sustituían. Mentira. Siempre mandaron los mismos. ¿Entrenaban a más templarios? Sí, pero eso es como la cadena de mandos piramidal que se les ha enseñado por la cadena de mandos del cosmos, también piramidal. Todo parte de la misma base, de la misma información, del mismo sitio. Bien. Entonces, ¿por qué han muerto los templarios? Porque supuestamente murieron de viejos. No podían morir de viejos, eran inmortales. ¿Para qué? Para facilitar a estas energías. ¿Qué pasó? Que como estos están intentando hacer ahora, intentaron morder la mano que les dio de comer. Entonces, así como se les da el poder, se les puede retirar con un simple chasquido. ¿Y qué pasó? Que todos esos años que habían vivido extras y toda esa energía vital que habían gastado ya hace tiempo y se retroalimentaban de la energía que estas entidades les pasaban, pues obviamente la han tenido que devolver de golpe y literalmente aparecieron momificados de la noche a la mañana, que no te engañen. Eso les sucedió a los templarios. Así que yo me pregunto, ¿cuántas veces ha estado la élite manipulando? ¿Cuántas veces se ha dejado el ser humano manipular por ellos? ¿Cuántas veces va a cometer la élite el mismo puñetero error que lleva a los resets gigantes de los que ellos no tienen nada que ver? No tienen nada que ver. De los pequeños, puede. De los grandes de verdad, como los diluvios, como la ira de Dios en la Biblia y Moisés, con los egipcios y en tantas otras enseñanzas de tantas otras religiones, y todas tienen lo mismo en común. Hay fuerzas superiores a vosotros, y si mordéis la mano que os da de comer, os pueden devorar. Así que no os temáis, no os amedrentéis y seguid despertando, porque el conocimiento es poder, y eso es lo que ellos os quieren arrebatar. Para conseguir el verdadero equilibrio, necesitas el verdadero conocimiento del equilibrio. Conocer el mal para que tú mismo decidas lo que es justo y lo que no es justo. O lo que está bien o es... Gracias a todos por vuestra atención. Lamento mucho haberme expandido tanto. Y aún me queda la élite en la actualidad, que obviamente todavía sigue funcionando, creando sus discordias, sus discrepancias. Pero bueno, un simple aviso a las élites. La gente está harta de tragarse vuestras mentiras. La gente está harta
de que las manipuléis, de que vean que ellos intentan hacer cosas y no consiguen nada porque lo tenéis todo controlado. Y yo estoy harta de tanto desequilibrio. ¿Por qué? Porque yo soy un alma impura y no me han creado para eso. Así que tened cuidado, no mordáis la mano que os da de comer, porque en realidad los que menos conocen lo cruda que es la realidad, aún superando los límites de la realidad conocida, que supera los límites de la ficción, es mucho mayor de lo que jamás podríais imaginar. Muchas gracias, no os amedrentéis, seguid despertando, seguid siguiendo canales, ya no digo que apoyéis solo al mío, sino Exponiendo la Verdad y muchísimos otros canales, como había un chico muy interesante que subía podcast de gente que tenía muchas cosas así que contar. Hay mucha gente despertando, intentando despertar. Canserbero lo hacía y por eso murió. Hay mucha gente intentando despertar y los están intentando callar. ¿Qué pasa? Que el miedo es tu peor enemigo. Pero si tienes miedo no consigues nada. Así que abandonad el miedo, porque mientras tengáis la fuerza necesaria para poder seguir despertando y querer encontrar la verdad, no la que os cuentan, seguid luchando y muchas fuerzas para todos despiertos. Mucha suerte, conejos blancos. Seguimos con los vídeos.